Las montañas solo parecen gigantes sin vida. En realidad, detrás de su inaccesibilidad, esconden una diversidad de vida silvestre, artefactos antiguos e incluso fenómenos paranormales. En este video, te invito a descubrir los secretos más asombrosos de las tierras altas. Disfruta viendo. En los Andes del sur de Perú, un equipo de arqueólogos estadounidenses de la Universidad de Maine hizo un descubrimiento sensacional. A una altura de más de 4.500 metros, los investigadores encontraron rastros del asentamiento más antiguo en las tierras altas, cuya antigüedad es de aproximadamente 12.500 años. Anteriormente, se suponía que las personas comenzaron a establecer los primeros asentamientos a gran altura en las montañas hace menos de 11.500 años. Sin embargo, este hallazgo obligó a los científicos a admitir que se habían equivocado por 1000 años. En el lugar del descubrimiento de los restos del asentamiento primitivo, se encontraron 260 instrumentos diferentes, entre los que se incluyen puntas de lanza, hachas y raspadores. La mayoría de ellos fueron fabricados con obsidiana, andesita y jaspe. El refugio principal para los primeros colonos fue la cueva de Cuncaycha, ubicada a una altura de aproximadamente 4.480 metros sobre el nivel del mar. A pesar del severo clima de alta montaña, los primitivos cazadores-recolectores se adaptaron a vivir en este territorio. Inicialmente cazaban animales salvajes, pero más tarde, sus descendientes comenzaron a domesticar alpacas y llamas. El descubrimiento del asentamiento más antiguo en los Andes peruanos ha sido un descubrimiento importante para la antropología, ya que este hallazgo ha ayudado a los científicos a estudiar más detalladamente las etapas de la evolución de la vida humana en condiciones extremas de alta montaña. La longevidad de los árboles se mide en cientos de años, y la edad de algunos de ellos puede superar el milenio. El árbol más antiguo de Europa se considera un pino bosnio llamado Italus. Este árbol comenzó su vida en el año 789 de nuestra era, lo que significa que su edad es de 1235 años. Italus crece en el territorio del Parque Nacional Italiano Pollino en el sur del país. La edad del árbol fue fechada por el método estándar de los anillos anuales, así como por análisis de radiocarbono. La altura de este pino es de 85 metros y el diámetro de su tronco alcanza los 2 metros. La región donde crece Italus es característica por periodos frecuentes de sequía, pero a pesar de esto, el árbol se ha adaptado perfectamente a vivir en tales condiciones y continúa su crecimiento. Este pino impresiona con su tamaño y majestuosidad. Para sentirse como seres diminutos al lado de este gigante, miles de turistas de todo el mundo vienen a Pollino. Solo imaginen, este árbol es tan antiguo que presenció la era en la que los vikingos comenzaron sus primeros intentos de conquistar las costas de Inglaterra. Italus es el árbol más antiguo de Europa, sin embargo, el árbol más antiguo del mundo crece en California. Su edad es de 5.000 años. Pendle Hill son pintorescas colinas verdes situadas en el condado inglés de Lancashire. Sin embargo, a pesar de toda su belleza, esta área está asociada con lo místico y los lugareños llaman a las colinas la tierra de las brujas. ¿Pero por qué? La espeluznante historia de Pendle Hill comenzó en el siglo XVI. Según la leyenda, en uno de los asentamientos al pie de la colina vivía una anciana llamada Elizabeth Southerns. Los lugareños consideraban a Elizabeth una bruja y la apodaron Demdike. La anciana no hacía nada malo y, por el contrario, ayudaba a los vecinos a curar enfermedades con sus pociones. Elizabeth tenía una nieta llamada Allison, que se dedicaba a mendigar. Un día, pidió limosna a un hombre llamado Lowe, pero él se negó. Entonces la chica le lanzó una maldición. Puede que fuera coincidencia, o tal vez no, pero esa misma noche a Lowe lo paralizó. El hombre acusó a Allison de brujería, y ella, a su vez, acusó a otra familia con la que recientemente había tenido una disputa. El tribunal no se tomó la molestia de averiguar quién tenía la razón y quién estaba equivocado, y ejecutó a 12 mujeres de la aldea, acusándolas de brujería.
En ese momento, el rey Jacobo I acababa de introducir la caza de brujas, y estas mujeres se convirtieron en las primeras delincuentes en violar la nueva ley. Desde entonces, cerca de las colinas de Pendle Hill, los lugareños comenzaron a notar fantasmas y escuchar extraños gritos femeninos. Según ellos, todos estos fenómenos anómalos estaban relacionados con las brujas que habían sido ejecutadas durante el reinado de Jacobo I. Cerca de la ciudad de Afton, junto a Swift Creek en el estado de Wyoming, fluye un arroyo inusual llamado Intermittent Spring. El agua en este arroyo fluye continuamente durante 15 minutos, luego su flujo se detiene por el mismo tiempo antes de que el ciclo se reinicie. Naturalmente, este milagro no solo atrae la atención de los turistas, sino también de los científicos que han estado intentando descifrar el misterio de este arroyo durante mucho tiempo. Hasta el día de hoy, la razón exacta por la que el cuerpo de agua no fluye continuamente, como debería, sigue siendo desconocida. Sin embargo, los expertos creen que este fenómeno se debe al efecto sifón. Según esta hipótesis, hay una fuente continua del flujo del arroyo en una cueva subterránea, y la salida de esta cueva es un tubo estrecho cuyo punto más alto está por encima de la superficie del flujo. Cuando el nivel del agua alcanza su marca máxima, se produce el efecto sifón. En otras palabras, una vez que el flujo que sale de la cueva se debilita, el aire entra en el tubo, impidiendo la salida del flujo. En este momento, el arroyo deja de fluir. Gradualmente, el agua se acumula en la cueva hasta que su fuerza es suficiente para irrumpir nuevamente y llenar el arroyo. Los científicos consideran esta hipótesis la única explicación para las interrupciones en el flujo del arroyo. En el otoño del año 2017, en las montañas noruegas del antiguo condado de Oppland, a una altitud de más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, los cazadores de ciervos encontraron un artefacto muy valioso, una antigua espada vikinga. Su longitud total era de casi 93 centímetros y su peso de 1.203 gramos. Los hombres decidieron entregar su hallazgo a la Universidad de Oslo para más investigaciones. Se encontraron manchas de líquenes en la espada, pero aún así estaba bien conservada. Es probable que el débil proceso de corrosión fuera causado por las condiciones de montaña. La mayor parte del año, esta área está cubierta de nieve. Cuando la nieve comienza a derretirse, los fuertes vientos soplan en las montañas, evitando que la humedad se acumule. Todos estos factores inhiben los procesos de corrosión, por lo que la espada fue encontrada en buen estado. Los expertos de la Universidad de Oslo lograron determinar la edad del arma mediante datación. La guarda de la espada fue creada entre los años 800 y 850 de nuestra era, y el pomo se fechó entre los años 850 y 950 de nuestra era. Esto indicaba que la espada fue literalmente ensamblada a partir de elementos de dos armas diferentes. Ahora, los científicos de la Universidad de Oslo no tienen dudas de que el arma es un antiguo artefacto vikingo. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo la espada terminó a tal altitud. Según algunas versiones, su dueño fue atrapado en una fuerte tormenta de nieve y murió de hipotermia durante la misma. La cultura chachapoyas existió en Perú desde el siglo V hasta el siglo XV de nuestra era. Sus asentamientos estaban ubicados en el territorio del actual departamento de Amazonas, en el norte de Perú. Los chachapoyas se llamaban a sí mismos guerreros de las nubes. Su origen sigue siendo desconocido hasta hoy. Los historiadores suponen que sus antepasados fueron representantes de las culturas Tiwanaku y Wari, que llegaron a los Andes amazónicos con el propósito de expandir sus territorios. Esto se indicaba por las características de la arquitectura chachapoyas y su piel más clara, en comparación con otras civilizaciones de la Amazonía. Gracias a los cronistas españoles, se sabe que los chachapoyas realmente se diferenciaban de sus vecinos. Vestían ropa, criaban ovejas, construían templos y se dedicaban a la producción de tejidos y alfombras. Estas personas construyeron construcciones increíblemente hermosas, incluso en lugares muy inaccesibles a gran altura. Por ejemplo, el santuario necrópolis de Cuelap está ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.
Los chachapoyas eran un pueblo pacífico y prácticamente no poseían arte militar. Los incas aprovecharon esto durante el reinado del emperador Túpac Inca Yupanqui. Realizaron ataques regulares a los asentamientos chachapoyas y los mataron con especial crueldad. Con la esperanza de encontrar salvación, los chachapoyas se unieron a los españoles, pero esta decisión llevó a la desaparición final de la cultura. Los colonizadores no planeaban dejar ninguna civilización en el territorio de Perú, y además trajeron enfermedades para las cuales los chachapoyas no tenían inmunidad. Las excavaciones arqueológicas en el territorio de los asentamientos chachapoyas se han llevado a cabo durante mucho tiempo. Los investigadores han logrado descubrir muchos artefactos valiosos. Durante las excavaciones también se encontraron momias, que ayudaron a los científicos a aprender sobre las características de los rituales funerarios chachapoyas. Existe una versión de que el artista noruego Edvard Munch creó su famosa pintura El Grito, inspirándose en una momia chachapoyas después de visitar la Exposición Mundial en París en 1889. Hace casi 50 años, un ciudadano de Nicaragua llamado Alberto Gutiérrez Girón eligió vivir una vida solitaria en medio de la naturaleza. Según dijo, tomó esta decisión después del inicio de la revolución en 1979. El hombre se negó a participar en la violencia y prefirió vivir en paz entre los bosques y las montañas. Cuando Alberto tenía 9 años, tuvo un extraño sueño en el que era un hombre adulto tallando y pintando una enorme roca. Un día recordó esta visión y decidió hacerla realidad. El hombre se dirigió al parque Taizé y Estanzuela y allí vio una gigantesca roca que se parecía a la que había soñado en su infancia. Entonces, Alberto comenzó a transformar la roca en una verdadera obra de arte. Dedicaba 3 horas diarias a trabajar en su obra maestra. Para su comodidad, construyó una cabaña cerca de la elevación, donde aún vive. Ahora, la montaña parece una escultura ecléctica con numerosas imágenes diferentes de animales y personas. Gracias a su obra maestra y su vida ermitaña, Alberto se ha convertido en una atracción local. Personas de todas partes del mundo vienen a visitarlo para conversar y admirar la gigantesca roca con sus esculturas. El fuerte de Bangar es uno de los edificios más enigmáticos y místicos de la India. Está ubicado en Rajastán, en el noroeste del país. Fue fundado en el siglo XVII, en tiempos del Maharaja Bhagwant Das, y sirvió como residencia para su segundo hijo, llamado Madho Singh. Durante varias décadas, el fuerte prosperó. Sus habitantes eran muy felices y vivían en abundancia, pero un día todos desaparecieron sin dejar rastro. Como históricamente no se conocen ataques al fuerte, el hecho de la desaparición de la gente comenzó a asociarse con la mística. Existen 2 versiones de lo ocurrido. Según la primera de ellas, Bangar se estaba desarrollando muy rápidamente. La altura de algunas construcciones era récord, lo que no le gustó al sabio Baba Balaunat, por lo que ordenó destruir el fuerte. Si se cree en la segunda versión, la más popular, Bangar fue maldecido por un mago negro. Un día, al encontrarse con la princesa Ratnavati en el mercado local, se enamoró perdidamente de ella y sustituyó su itar por una poción de amor. Sin embargo, la princesa se enteró del engaño y rompió la botella de la poción contra una enorme roca. La piedra rodó directamente hacia el mago. Antes de morir, maldijo a la princesa y a todo el fuerte. Desde entonces, los locales dicen que Bangar está maldito y está habitado por muchos fantasmas. Y esto no es solo una leyenda urbana. Las autoridades de la India realmente creen en los espíritus malignos, por lo que prohíben estrictamente a los turistas visitar el fuerte después de la puesta del sol. El túmulo de Tapsanli está ubicado en la región del Egeo, en Turquía. Este lugar es un verdadero tesoro de artefactos arqueológicos, ya que los primeros humanos comenzaron a asentarse allí durante el período neolítico. Sin embargo, la mayoría de los restos encontrados pertenecen a la Edad de Bronce. Uno de los hallazgos más sorprendentes en el territorio del túmulo fueron los restos humanos con piel y cerebro preservados. Sin duda, este es un descubrimiento arqueológico muy valioso.
ya que normalmente los tejidos blandos y el cerebro se someten a un proceso natural de descomposición. Los científicos de la Universidad Bilecik-Sey Edebali se encargaron de investigar los restos. Lograron descubrir que los restos pertenecían a un joven de entre 15 y 18 años y a un hombre de 40 a 45 años. Los restos datan del año 1700 antes de nuestra era, pero ¿cómo es posible que la piel y el cerebro de estas personas se hayan conservado por más de 3700 años? Los científicos explican esto mediante el proceso de carbonización, en el cual el calentamiento intenso o la compresión saturan la sustancia con carbono, impidiendo su descomposición. Probablemente, estas dos personas intentaban escapar de un ataque a la ciudad, pero murieron durante un incendio severo. Como estaban en algún tipo de refugio, no se quemaron, pero la alta temperatura y el humo tóxico los mataron, preservando su piel y cerebro durante miles de años. Las cuevas de Guyaju son uno de los complejos de cuevas más asombrosos y misteriosos de toda China. A pesar de que Guyaju se encuentra cerca de Pekín, solo fueron descubiertas por primera vez en el año 1984 durante una investigación de reliquias culturales. Se estima que la edad de las cuevas es de entre 1000 y 2000 años. Quienes construyeron Guyaju sigue siendo un misterio. Sin embargo, según la teoría más popular, las cuevas servían de hogar para el pueblo nómada Kumo-Shi. Algunos historiadores, sin embargo, disputan esta versión y creen que el territorio de Guyaju pertenecía a la dinastía Han. Las inmediaciones de las cuevas de Guyaju están divididas en un canal delantero y otro trasero, con un área total de 1,5 kilómetros cuadrados, mientras que el área de las cuevas talladas es de casi 4 kilómetros cuadrados. Una escalera de más de 10 metros conduce al interior de las viviendas. En total, el complejo cuenta con entre 117 y 170 cámaras individuales, divididas en más de 350 habitaciones. En promedio, su altura es de 180 centímetros y su área de 4 metros cuadrados. Dentro de ellas, los arqueólogos encontraron hornos tallados, chimeneas, soportes para lámparas y orificios para la recolección de agua de lluvia. Las cuevas de Guyaju constituyen el complejo más grande de viviendas talladas en roca de China. Actualmente, están abiertas para ser visitadas por turistas. En la península del Sinaí en Egipto, al pie del monte Sinaí, se encuentra el monasterio de Santa Catalina, el monasterio cristiano en activo más antiguo, fundado en el siglo IV de nuestra era. Dentro de sus muros se encuentra una biblioteca con los originales de los manuscritos históricos más valiosos. Durante mucho tiempo, los antiguos libros y manuscritos simplemente se almacenaban en el monasterio, pero en el año 1734, bajo el arzobispo Nikiforos, se tomó la decisión de crear la biblioteca. A día de hoy, la biblioteca alberga 3.304 manuscritos, 5.000 libros y aproximadamente 1.700 rollos. Entre los más valiosos se encuentran 12 hojas del texto bíblico más antiguo, el Códice Siríaco del siglo V, 10 hojas del Evangelio de Mateo en griego, datado en el siglo VI, el Evangelio griego del siglo VIII y el Salterio Sinaítico del siglo XI. La mayoría de los manuscritos fueron escritos en griego. Los demás ejemplares están en árabe, siríaco, georgiano, armenio, etíope y eslavo. La biblioteca en el monasterio de Santa Catalina es reconocida como el segundo depósito más importante de manuscritos antiguos, solo superado por la Biblioteca del Vaticano. A veces, no son los arqueólogos quienes descubren las ruinas de estructuras antiguas. Así, en el año 2020, durante una escalada al pico Ammertenhorn en los Alpes suizos, un turista descubrió accidentalmente una moneda romana de bronce. Decidió no quedarse con el artefacto y lo entregó al Servicio Arqueológico del Cantón de Berna. Inmediatamente después, los investigadores comenzaron las excavaciones en el lugar donde el turista encontró la moneda. Las excavaciones se realizaron a una altitud de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Durante ellas, se encontraron más de 100 monedas romanas antiguas que datan del siglo III de nuestra era, así como varias decenas de piedrecillas de cristal de roca,
clavos para zapatos y una placa de bronce en forma de hoja. Todos estos hallazgos indicaron que se realizaron sacrificios en la cima de la montaña, lo que probablemente significa que había un templo romano antiguo o un lugar de peregrinación allí. Hasta ahora, esta suposición no tiene pruebas directas, ya que no se han encontrado ruinas del santuario. Sin embargo, los arqueólogos no pierden la esperanza de encontrar más evidencia que respalde su teoría y continúan las excavaciones en esta área. En la provincia china de Guizhou, entre los escarpados acantilados de Anshun, se encuentra una cueva muy espeluznante, llena de cientos de miles de tumbas. Gracias a la filmación con drones, se puede ver que tiene un área enorme y está completamente llena de tumbas. Hoy en día, hay más de 500.000 tumbas en ella. Si piensas que esto es solo una instalación de algún artista moderno o un vertedero de enterradores, estás equivocado. Entre los habitantes originarios de esta región, ha existido desde tiempos antiguos la tradición según la cual las tumbas con los cuerpos de los difuntos se colocan en cuevas en acantilados altos. En cuanto al sentido de esta costumbre, los lugareños tienen opiniones divididas. Algunos de ellos creen que sus antepasados eligieron Anshun como un asentamiento temporal para escapar de la guerra. La nostalgia por su hogar angustiaba sus corazones y esperaban regresar algún día a su hogar. Por esta razón, la gente dejaba las tumbas en la cueva y no las enterraba en la tierra. Otros lugareños explicaron que los difuntos no son enterrados en la tierra porque en esta región suelen ocurrir inundaciones y solo en las alturas se pueden conservar los restos. Según la tercera versión, las tumbas con los muertos se colocan en la cueva en altos acantilados para que el difunto pueda estar más cerca del cielo. Como ves, no hay una opinión unánime sobre por qué la gente de Anshun sigue esta tradición. Probablemente están acostumbrados a este antiguo hábito y simplemente lo siguen sin reflexionar sobre su significado sagrado. En el año 2023, científicos del Instituto Nacional de Geología de Italia se dedicaron al estudio de las aguas subterráneas en la formación Gela, bajo las montañas Giblaean, en Sicilia. La investigación del reservorio de agua, situado a una profundidad de 700 a 2.500 metros bajo el nivel del mar, mostró que su antigüedad es de aproximadamente 7 millones de años. Actualmente, la cuenca contiene no menos de 17.500 metros cúbicos de agua. Esta cuenca se formó como resultado de la penetración de agua dulce en la corteza terrestre. Un papel importante en la formación del reservorio también lo jugó la crisis de salinidad, ocurrida debido al enfriamiento global. En ese período, las aguas saladas del mar Mediterráneo estaban literalmente atrapadas entre los glaciares. Así, el agua de lluvia fría que cayó sobre el lecho marino seco penetró profundamente bajo la tierra, acumulándose en las rocas carbonatadas porosas. Todo este proceso duró aproximadamente 700.000 años, por lo que dentro de la cuenca en la formación Gela, en esencia, se formó un verdadero mar subterráneo, solo que de agua dulce, no salada. Actualmente los científicos italianos están considerando la posibilidad de obtener agua dulce de este reservorio, lo que ayudaría a reducir las carencias de agua en Sicilia. La plantación Myrtles, situada en el estado de Luisiana, fue construida en un cementerio indígena en el año 1796 por el general David Bradford. Inicialmente, Bradford vivió solo en la plantación, ya que se escondía de la justicia por participar en la rebelión del whisky. Cuando el general recibió el perdón, trasladó allí a toda su familia. Tras la muerte de Bradford, la plantación pasó a su esposa, pero como le resultaba difícil manejar todos los asuntos, traspasó la propiedad al esposo de una de sus hijas, Clark Woodruff. Al principio, la familia vivió tranquilamente en su nuevo hogar. Clark se ocupaba de administrar la plantación y su esposa de los niños, pero todo cambió después de que una de las sirvientas, llamada Chloe, escuchara una conversación de Clark con sus asistentes. Por tal indiscreción, él ordenó cortarle una oreja. Chloe no perdonó tal trato y un día añadió veneno a un pastel que preparó. Sin embargo, el pastel no lo comió Clark, sino su familia,
resultando en la muerte de su esposa y 2 hijas. Enfurecido, Clark prometió matar a todos los involucrados y entonces los esclavos asustados revelaron que Chloe había envenenado el pastel. La chica fue asesinada. Desde entonces, muchas personas dicen que a veces ven la silueta semitransparente de una chica con un pañuelo verde que cubre una oreja. En 1992, una persona incluso logró fotografiar este espíritu. El espíritu de Chloe no es el único fantasma de la plantación. Se cree que en uno de los espejos de la casa de Bradford viven las almas de las 2 hijas y la esposa de Clark Woodruff. Algunas personas también cuentan que periódicamente aparece una mancha de sangre en el umbral de la casa que es imposible de limpiar. La plantación Myrtles es uno de los lugares más místicos de Luisiana, por lo que miles de turistas vienen cada año con la esperanza de ver fantasmas con sus propios ojos. Las cercanías de la antigua ciudad de Antequera son famosas por sus megalitos prehistóricos. Este territorio español está rico en historia, por lo que los arqueólogos realizan regularmente excavaciones allí. En el año 2023, cerca de la montaña llamada Gigante Dormido, los investigadores descubrieron una tumba que tenía más de 5.000 años. Sin embargo, lo sorprendente no fue el hecho de la existencia de la tumba, sino cómo fue construida. La estructura fue diseñada para dirigir los rayos del sol naciente profundamente dentro de la cámara durante el solsticio de verano. Algunas losas fueron colocadas en un ángulo específico para permitir que los rayos solares llegaran a la habitación más lejana. Además, los arqueólogos descubrieron una piedra triangular que recordaba a una flecha. También estaba dirigida hacia el sol naciente. La tumba fue construida en el año 3000 antes de nuestra era. En aquellos tiempos, todos los cuerpos de los difuntos se colocaban en una plataforma de piedra plana junto con ofrendas, y luego se arrojaban al territorio adyacente. Después de 5 siglos, la tumba fue reconstruida y aparecieron nichos dentro de ella para el entierro de 2 personas. Estos nichos solían servir para el entierro de parejas casadas ricas. En el periodo desde 1950 hasta 1180 antes de nuestra era, la tumba fue abandonada. Este descubrimiento proporcionó información de que incluso hace más de 5.000 años, la gente observaba el sol y sabía sobre el solsticio. En la provincia china de Gansu se encuentra una maravilla hecha por el hombre, la gruta de Maijishan. Es un complejo sagrado budista que alberga 7.000 esculturas y 1.000 metros cuadrados de frescos tallados en una roca de 142 metros de altura. La historia de la creación de Maijishan se remonta al siglo V de nuestra era. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las primeras nichos, cuevas y esculturas en la roca. En la creación de esta poderosa obra de arte participaron 12 dinastías de gobernantes chinos, por lo que este objeto conserva la cultura y la fe de muchas generaciones de monjes budistas y artesanos. En el territorio de Maijishan se tallaron a mano 194 cuevas. Están conectadas entre sí por balcones y escaleras. Por lo tanto, si decides ir de excursión a este lugar, prepárate para superar tu miedo a las alturas. Dentro de las cuevas hay esculturas de arcilla y piedra, así como varios frescos. Parte de las esculturas fueron llevadas a la roca, pero la mayoría de ellas fueron talladas en la propia roca de la montaña. La más alta entre ellas es una estatua de Buda de 16 metros. Además de las esculturas y frescos en las grutas, hay una gran cantidad de objetos de bronce, cerámica y jade, así como libros, pinturas y varios documentos antiguos. Al mirar la roca, se puede notar que está dividida en 2 partes. Tal grieta se formó después de un grave terremoto. Sin embargo, afortunadamente, el complejo sobrevivió, y ahora los turistas pueden seguir admirando la grandeza y belleza de Maijishan. El interés de los científicos por las pirámides de Bosnia surgió solo en el año 2005, después de que el arqueólogo aficionado Semir Osmanagić afirmara que 5 colinas, situadas cerca de la ciudad bosnia de Visoko, eran equivalentes a las pirámides egipcias. Hasta ese momento, se creía que no había ninguna pirámide en Europa. Por supuesto, la declaración de Semir Osmanagić fue objeto de críticas severas,
especialmente por parte de geólogos que estaban seguros de que las colinas eran formaciones naturales. Sin embargo, el arqueólogo continuó afirmando que estaba en lo correcto y junto con su equipo comenzó excavaciones en esa área. Durante la investigación, Osman Agic anunció que la colina más grande estaba compuesta de enormes bloques de piedra. Al pie de la misma había un camino pavimentado con adoquines, y muchas escaleras conducían a su cima. Además, el arqueólogo logró descubrir que las 5 colinas estaban conectadas entre sí por túneles subterráneos. Osman Agic llegó a la conclusión de que las pirámides de Bosnia fueron construidas por una antigua civilización desconocida en honor al sol, la luna y el dios dragón. Sin embargo, los científicos se apresuraron a presentar sus investigaciones sobre las colinas. Los geólogos explicaron que el arqueólogo aficionado había tomado por bloques de construcción los areniscas, que habían sido dañados por el movimiento de las placas tectónicas. La forma de las colinas realmente recuerda a una pirámide, pero en la naturaleza se encuentran colinas puntiagudas similares. Dado que las opiniones sobre las pirámides de Bosnia son muy divergentes, estas colinas siguen estando en la lista de los objetos más misteriosos de nuestro planeta. En el verano del año 2019, en las montañas noruegas cerca del parche de hielo del Caballo, un turista notó varios objetos sobresaliendo del hielo, entre ellos había una sandalia que parecía muy antigua. El turista se puso en contacto inmediatamente con una organización llamada Secretos del Hielo, que estudia diversos artefactos largamente ocultos en los hielos eternos. Los arqueólogos rápidamente organizaron una expedición y se dirigieron a la zona del parche de hielo del Caballo. Al llegar, confirmaron que el objeto era de hecho una sandalia. Además del calzado, también descubrieron en esta área estiércol de caballo, telas, astiles de flechas y otros artefactos. Todos los objetos encontrados fueron llevados a un laboratorio científico, donde los especialistas se encargaron de su estudio. Recientemente, los científicos publicaron un informe con los resultados de la investigación. Resulta que la edad de esta sandalia es de aproximadamente 1500 a 1800 años. Lo más probable es que perteneciera a una persona de la antigua Roma, ya que se fabricaba calzado similar en este imperio. Las telas también fueron fechadas en el mismo período que la sandalia. Todos los objetos encontrados en la zona del parche de hielo del Caballo no son simplemente valiosos artefactos antiguos. Ante todo, indican que en la antigüedad este territorio era un paso. Los expertos creen que alguna vez fue parte de una ruta comercial. Y con esto concluyo. Si les gustó este video, no olviden valorarlo, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Para mí, su participación es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos veremos pronto. Adiós.